¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si se escucha y se ve la pantalla? Sí se logra escuchar y ver, doctor. Ok, bien, gracias por la invitación. Aquí les dejo mis contactos para cualquier consulta. Y es una presentación un tanto rápida, no vamos a demorar mucho. Entonces, los temas que en esta ocasión se me han asignado son la preparación de tablas, cómo debemos presentarlas y cómo debemos hacer el diseño. Además, vamos a hablar un poco de fotografía médica, fotografía del paciente, exámenes auxiliares, exámenes imagenológicos. Y por último, vamos a ver la cuestión ética, que es muy importante, sobre todo en estos tiempos donde pues ya se ha masificado la producción de todo tipo de artículos científicos de venta, las famosas fábricas de papers. ¿Ok? Entonces, bueno, eso que pareció un poco extraño, muchas veces cuando nosotros hablamos de líneas del tiempo, cuando hacemos la historia clínica de un paciente, utilizamos la línea del tiempo desde el diagnóstico o para el tratamiento, o cómo es que se llegó al diagnóstico. Utilizamos una línea, ¿no? Con hitos. Entonces, eso es lo que representa esos puntos de colores. Muy bien. Para empezar, ustedes deben recordar el, la guía que se establece o que establece criterios para publicar un reporte de caso, que es la guía CARE para unas guías para reporte de caso, ¿no? El CARE Checklist, que en este caso, como pueden ver ustedes en la pantalla, tiene secciones, cómo se debe de redactar desde el título hasta el consentimiento informal. Entonces, vamos a iniciar o vamos a tocar relativamente unas pinceladas a los puntos que incluyen esta elaboración de tablas, gráficos, así como de fotografías y la cuestión ética. Entonces, dentro del punto 7, que es la línea del tiempo, nosotros podemos acceder a desarrollar un gráfico o, claro, un gráfico que puede ser a modo también de tabla para poder describir la historia del paciente, cómo es que se ha desarrollado o cómo es que se ha llegado, por ejemplo, al diagnóstico o cómo ha sido tratado ese paciente, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy pequeño que la mayoría de los casos, cuando ustedes revisen, no incluye a la línea del tiempo como un gráfico, como una tabla, ¿sí? O, salvo en excepciones, puede considerarse, sí. Si al estudiante le parece una mejor manera de graficar o de resumir esta línea del tiempo del diagnóstico, por ejemplo, del caso clínico, podemos utilizar una tabla, podemos utilizar una figura. Por ejemplo, aquí les presento un reporte de caso en el que he utilizado una línea del tiempo. Y como podemos ver, ¿no? Esa manera de gráfico, a manera de tabla, cómo es que desde cierto punto en el tiempo, ha ido explicando de manera resumida, ¿no? Y sintética la evolución de este paciente desde que fue expuesto hasta el tratamiento, ¿no? Entonces, es una manera muy interesante, como les comento, no todos, es más, la mayoría no lleva esta sección en forma gráfica, pero eh, sí es muy a menudo, o sea, el reporte de caso debe incluir, debe tener esta sección de línea del tiempo. Entonces, esta es una primera sección en la que nosotros podemos utilizar una tabla o a manera de figura, ¿no? Un gráfico. ¿Ya? Estamos hablando de la elaboración, recuerden. Estamos hablando de la elaboración de tablas y gráficos, pero en el marco de un reporte de caso, un caso clínico. Entonces,
está la sección 7, es una de las secciones en la que yo puedo considerar, pero no es obligatorio, no es mandatorio que yo lo haga en esta sección. ¿Sí? Recuerden, por favor, algo que no les he comentado, que en el desarrollo de la charla pueden levantar la mano, pueden activar su micro, ¿ya? O dejar un mensaje en el chat que yo voy a estar atento para poder responder. Muy bien. Ya vamos con la parte de fotografía médica, pero también vamos a seguir mencionando las tablas, ¿ya? Porque las tablas van a estar lo estructurado de la manera en que vamos a seguir la secuencia del guidelines de CARE, ¿ya? Entonces, para la elaboración de un reporte de caso o un caso clínico. Bien, entonces, bueno, acá evidentemente, ¿no? Tenemos una imagen radiológica, no está puesta porque sí, está puesta en alta resolución, ¿sí? Y una tabla, ¿no? Que tiene también sus partes, tiene un título, tiene en la parte superior, en este caso, está estratificado por dos regiones, que es la región de Huánuco, Cerro de Paz, el número de participantes y ya en el eje vertical tenemos a las variables que se han considerado. En este caso puedo ver que es una tabla descriptiva, ¿no? La famosa tabla 1, ¿no? Y cada variable ahí está consignada, ¿no? Por ejemplo, la media, la desviación estándar de cada uno de ellos, ¿no? Y en la parte final podemos encontrar algunas precisiones que el autor, en este caso, ha considerado, ¿no? Que es necesario explicitar. Sí, entonces, para que ustedes se familiaricen. Y en la parte del gráfico, pues ahorita les voy a mostrar con mayor detalle, pero lo que se ha cortado aquí es, en este caso, los datos del paciente, ¿no? Entonces, muy bien, ya hemos visto la parte 7. Ahora vamos a tocar de manera sucinta, un tanto breve, la sección 8, que es la evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica que es, vuelvo a repetir, quiero que se les quede, es la sección 8 de la guía CARE. Está dividida en cuatro secciones, 8A, B, C y D. Dentro de ellas, la que vamos a utilizar son las pruebas diagnósticas, ¿ya? Aquí lo vamos a tener en español. Entonces, estas pruebas diagnósticas, especialmente el tipo de diagnóstico que se ha realizado, ya sea por imágenes, laboratorio, en algunos casos pueden ser encuestas, de las cuales también se puede considerar imágenes, ¿no? Hay otras secciones de este punto, pero básicamente no la vamos a tratar porque no incluyen tablas o gráficos. ¿Ok? Bien, entonces, con respecto a la sección 8A, algunas recomendaciones para eh, yo colocar un gráfico. Por ejemplo, uno de ellos es que nuestro caso clínico debe tener al menos un examen de imagen, ya sea una tomografía, una resonancia magnética, una radiografía, puede ser una ecografía, ¿no? Lo que ustedes desean, pero por recomendación general, al menos una imagen. Y al menos, dado también según las características del reporte de caso, un examen anatomopatológico. ¿Ya? ¿Qué más? Debemos especificar. Por ejemplo, yo les coloqué aquí una imagen, pero así por así, muchos posiblemente pueden interpretarlo. Algunos dirán, no, pero es una radiografía normal. No, yo veo que algo está mal por ahí. Entonces, tenemos que redactar un caso clínico que sea de acceso a todos, desde un estudiante del primer año de cualquier carrera de la salud hasta un especialista, ¿no? Se le puede pasar alguna cosita. Entonces, siempre tenemos que utilizar algunas herramientas, los famosos indicadores. Por ejemplo, se utilizan flechas, ahí voy a poner en la imagen, ¿no? Una punta de flecha, en algunos casos podemos utilizar un recuadro, ¿no? Que permita explicitar la imagen y que pueda por sí sola ser interpretado por el lector, ¿sí? Ahora, em,
¿Qué más debemos agregar o debemos quitar? Algo que no he colocado aquí y ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Yo he colocado un recuadro específico acá porque he retirado o he ocultado los datos del paciente. Ahí estaban los nombres, ¿no? Y acá abajo estaba la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento podrá ser un elemento para poder identificar a una persona. Ya estamos hablando un poquito de cuestiones éticas, ¿no? Que lo vamos a ver más a detalle al final, pero ya desde este inicio empezamos. Miren, yo ya les di aquí el nombre del hospital. Fácilmente, si alguien quiere identificar, pues yo utilizaría la fecha de nacimiento exacto, los años que tiene, qué hospital, ¿no? Y podría yo identificar, considerando que este es un hospital de un distrito pequeño, el paciente sería muy fácil de identificar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estos datos, ¿sí? Yo cuando yo presento la imagen, tiene algunas especificaciones, ¿no? Algo que yo les había mencionado aquí. Una descripción adicional, información importante que ustedes deben considerar. Volvemos al mismo caso que lo habíamos visto anteriormente para el tema de la línea del tiempo. Y en este caso, pues tengo ya una imagen anatomopatológica, ¿no? Pueden ver ustedes una resolución que nos permite distinguir. Tenemos aquí las especificaciones, cómo ha sido tomada esta imagen, a cuánto de acercamiento o zoom y qué tipo de tinción se ha utilizado, ¿no? Hematoxilina eosina, ¿no? Tinción hematoxilina. Entonces, estas especificaciones permiten a entendidos en el tema, sobre todo patólogos, especialistas, a poder identificar estructuras, ¿no? O muchas veces pueden encontrar em, algunas características que pudo haber pasado por alto el autor y esto puede generar una respuesta. Esta respuesta puede ser convertida a manera de carta al editor, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes consideren estos detalles, ya sea en una tabla, así como también en un gráfico. Algunas recomendaciones para todos nosotros. Por líneas generales, las imágenes que nosotros capturemos deben ser en alta resolución. Y se ha especificado un punto aproximado de 600 dpi, que significa puntos por pulgada, ¿no? O sea, una pulgada de imagen, 600 puntos que generan un gráfico, ¿ya? Este para tomografía, resonancias, ¿no? Imágenes radiológicas y 300 dpi o puntos por pulgada para otros tipos de imágenes, específicamente fotos, encuestas. Pero ustedes preguntarán, doctor, ¿qué es eso? 600 dpi, 300 dpi, ¿cómo hago yo para generar ese tipo de imágenes? Bueno, en este caso les voy a dejar una herramienta que también a mí me la han compartido, que es, les estoy dejando el link ahí, y ustedes pueden ajustar las imágenes a lo que le pide. Pero ahora ustedes dirán, pero ¿quién me va a pedir? ¿Qué tal me piden 400 dpi o puntos por pulgada? O me pueden pedir más. Hay una revista muy importante que me puede pedir a mayor resolución, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a encontrar en la sección de directrices para los autores, o hay una sección de para los autores, o simplemente sobre los autores, ¿ya? Que tiene cada revista. Si ustedes ya están planeando enviar un reporte de caso, ingresen a esa revista y vayan a la sección directrices, ¿no? Directrices o guía para los autores. Y ahí ustedes van a encontrar mayor especificación sobre cómo se deben enviar las imágenes, a qué nivel de resolución o calidad. Muy bien, continuamos entonces. Algunas recomendaciones para los gráficos, ya lo habíamos visto. Ahora algunas recomendaciones para realizar tablas. Recuerden que en la parte inferior estoy dejando yo los links de los reportes de caso, ¿no? Estos reportes de caso están publicados. Por ejemplo, este reporte de caso pertenece a uno que hicimos ya en el 2017 con algunos amigos médicos. En ese entonces yo era estudiante de medicina y tratamos de ver cómo eran los valores de gases arteriales y otros parámetros en residentes de la gran altitud, como Cerro Pasco, que está a una altitud de 4.380 metros, y comparado en
caso con residentes de Huánuco, que están por cerca de los 1912 metros de altitud, ¿no? Entonces, hay claramente algunas diferencias. No es el caso de la ponencia, pero para que ustedes entiendan un poco, ¿no? Por ejemplo, la presión parcial de oxígeno a nivel de Huánuco, el promedio, en este caso en eh, 16 residentes, fue 78, mientras que en Pasco fue 54. Miren cuánta diferencia de presión parcial de oxígeno. Y así varían con otros parámetros. Entonces, solamente con yo ver la tabla, el título, sus variables, ¿no? Y en este caso, que lo ha estratificado en dos grupos, puedo hacer una comparación de uno y otro grupo para cada variable. Y en la parte inferior que les comentaba, yo tengo algunas especificaciones por ahí, se pueden haber utilizado abreviaturas o acrónimos o siglas, cosa que se puede interpretar en la parte inferior, ¿sí? Entonces, esas son las partes, las secciones de una tabla. Así se deben elaborar. El título, las variables, ¿no? Si es que se ha dividido, estratificado por grupos, qué medidas están utilizando, se pueden utilizar distintas medidas, ¿no? La parte inferior, no se olviden, las especificaciones, aclaraciones, ¿no? O abreviaturas y sus significados. Entonces, en líneas generales, nuestras tablas deben ser entendibles. Debemos evitar sobresaturar de información y también justificar su uso. ¿Qué pasa si esta tabla no tuviese nada importante? ¿No? Entonces, las directrices de la revista me dicen, puedes colocar máximo tres tablas. Y yo con esta tabla que no tiene nada importante estaría, entre comillas, gastando, ¿no? Por así decirlo, quemando una bala, gastando algo porque realmente no me informa, no me da mayor aporte, ¿no? A mi reporte de caso. Entonces, siempre toda tabla o gráfico que utilice debe ser justificado. Utilizar también una buena calidad. Por ahí ustedes pueden jalar una tabla de no sé, un formato y al momento de jalarla le bajan la resolución y la tabla pues sale con muy mala resolución. Entonces, eso hay que evitar. El tamaño de letra también debe ser adecuado. No debe ser ni muy pequeño, que esfuerce al lector, ni muy grande, ¿no? Porque en lectura, en investigación, letra grande, letra mayúscula es el sinónimo de estar levantando la voz, ¿no? Cosa que también debemos mantener el orden, el formato, ¿no? Entonces, aquí el punto clave, las directrices para los autores o la guía para los autores, ¿sí? Ahí se va a especificar, incluso muchas veces son específicos, qué color, el tamaño, ¿no? Debe tener una tabla. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Hemos visto ya el punto 7 y sobre todo la sección 8A, ¿no? Del punto 8 en este caso de la evaluación diagnóstica. ¿Qué más podemos evaluar o utilizar al momento de hacer tablas o gráficos? También podemos utilizar la sección 11, especialmente la discusión. La discusión es una parte y es la parte más importante, diría yo, del reporte de caso, ¿sí? Entonces, en algún momento espero se dé la oportunidad y hablaremos cómo se estructura una discusión, ¿no? Es una parte muy bonita porque es la que realmente aporta nuestro conocimiento o es nuestro aporte a la ciencia, la sección de la discusión. En este caso, la discusión de un caso clínico tiene también cuatro secciones, ¿no? Que no es la razón de esta charla, pero ¿en qué caso yo puedo utilizar tablas y gráficos en una discusión? Cuando nosotros estructuramos un reporte de caso que sea, por ejemplo, que incluya una revisión narrativa. Hay reporte de caso y revisión narrativa de la literatura. Puede existir un reporte de caso y una revisión sistemática de la literatura. Y también los más comunes, que son los reportes de caso, pero que no realizan una revisión de la literatura, ¿no? En este caso de reportes de casos similares, ¿no? Que ya han sido publicados.
Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos. Aquí les coloco el ejemplo de un reporte de caso que incluye una discusión narrativa. ¿No? Es un reporte de caso de un carcinoma de células de Merkel, ¿no? Y revisión de la literatura, ¿no? Entonces, como pueden ver, en la sección de discusión especialmente, ellos han considerado una tabla, ¿no? Aquí algunos puntos clave es que cuando yo realizo este tipo de reportes de caso, tengo que incluir al caso que yo estoy presentando, ¿no? He hecho una revisión de todos los casos que existen en la literatura, pero también incluyo mi caso, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí ustedes, lo he estratificado, ha visto que en este caso las variables están en el eje horizontal, ¿no? Ahora recuerden que el caso que tiene una revisión narrativa no siempre va en tabla, puede ser redactado. ¿Sí? Incluso la mayoría de las veces no incluyen tabla, ¿no? Incluyen una revisión narrativa, ya lo hacen más en párrafos, ¿sí? Es necesario que tenga una tabla. Pero esta es una manera, como pueden ver, también es mucho más organizado, más entendible, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con un reporte de caso, pero que tiene una discusión o que ha hecho una revisión sistemática? A ver, alguien que me pueda decir cuál es la diferencia de una discusión de un reporte de caso, pero que tenga revisión sistemática. ¿Cuál es la diferencia entre una revisión narrativa y una revisión sistemática? A ver, un minutito, nadie dice nada. ¿Se me escucha o no se me escucha? Jorge, ¿se me escucha? Hola. Buenas noches, Doc. Sí se le escucha. Ok, ya pensé que están dormidos, creo todos. Ya. Bien, la diferencia de una revisión narrativa y una revisión sistemática que está muy de moda hace algunos años es que la revisión sistemática tiene, como dice su propio nombre, una serie de pasos que está sistematizado, que está muy estructurado de la manera en que pueda ser replicado, pueda ser transparentado. ¿Qué quiere decir? Día yo hago una revisión sistemática con fechas, utilizando ciertos términos, y de aquí a 5 o 6 meses, una persona vuelve a replicar la búsqueda que yo hice y va a encontrar los mismos resultados. Por ejemplo, si yo hice una búsqueda hoy día, una fecha hasta el día de hoy, desde, por ejemplo, el inicio de la pandemia 2020, ¿ya? Voy a encontrar 36 resultados de un caso clínico. De aquí a 6, 8 o 9 meses, un investigador que replique mi búsqueda va a volver a encontrar los mismos resultados, esos 36 que yo he encontrado. Eso significa, y como pueden ver ustedes en la pantalla, esta revisión sistemática tiene un flujograma o un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos cuántos estudios se ha identificado y en qué tipos de bases de datos ha hecho la búsqueda? Ahí ustedes pueden ver la fecha, ¿no? El tiempo, ¿no? Y cuántos estudios se han encontrado. De ahí pasa por una sección que se llama el screening, que es la revisión de los resúmenes, ¿no? Y cuántos han sido excluidos. Posteriormente ya hay una revisión del texto completo, ¿no? En este caso, de 102 se han eliminado 35, han quedado 67, han, han, han hecho una revisión de todo el texto completo y al final, para la evaluación o para la síntesis, para mi reporte de casos, solamente han quedado unos cuantos, ¿no? Entonces, ese es el flujograma, ese es el algoritmo. Y aquí esta tabla que ustedes ven
es la que contiene la síntesis de todos los casos similares, ¿ya? A diferencia de la revisión narrativa, yo no puedo ver si acá el autor desde qué año a qué año ha hecho su búsqueda, ¿no? Si realmente ha encontrado a todos los casos existentes en ese momento o solamente ha cogido algunos, ¿no? Bien, que en este caso no. Asumo que ha encontrado la totalidad de casos en ese momento, ha hecho una evaluación y obviamente ha necesitado mayor experticia metodológica y también posiblemente mayor cantidad de autores, ¿no? Que ayuden en la evaluación de estos estudios. Pero volviendo a lo nuestro, en la discusión de un reporte de caso que tiene una revisión sistemática, yo puedo incluir una tabla, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Esta tabla tiene también sus secciones, ¿no? Tiene la sección de título, las variables que ha considerado este autor en la parte horizontal y en la parte vertical al lado izquierdo están todos los autores, ¿no? Que han hecho el reporte de este caso. E incluso ha continuado al otro lado, ¿no? ¿No? Aquí ha continuado, ¿ves? La lista de todos los estudios. Entonces, en términos generales, la discusión de un reporte de caso con revisión sistemática, que incluye la estrategia de búsqueda, el algoritmo de la discusión y tabla. La tabla que permite organizar toda la información disponible en este caso. Y de todo eso, pues se hace una discusión y una conclusión. Muy bien, ya estamos en la parte final de, de esta charla y vamos a hablar un poco sobre la ética. Cómo debemos elaborar un reporte de casos siempre manteniendo una conducta adecuada, una conducta apropiada, ¿ya? Que tiene que definir al médico de este siglo, ¿sí? Entonces pueden ver ustedes en las imágenes, em, mediante al momento que se realiza el procedimiento, ¿no? El paciente, pues, recuerden la radiografía que yo les coloqué, esa radiografía pertenece a este paciente. Miren qué tanto yo podría vulnerarlo. Si yo quitaría la, el recuadro negro de los ojos más la radiografía que ya les había presentado, pues podrían identificar al paciente. Y esto vulnera todos los derechos de este paciente, ¿sí? Entonces, y al lado derecho les coloco un ejemplo, ¿no? De la parte de la sección final de un consentimiento informado. Esta es elaboración propia, como ustedes pueden ver ahí, ahí están mis datos, ¿sí? Entonces, y estoy también quitando o ocultando la parte de los apellidos y nombres y del DNI. ¿El paciente puede brindarnos sus apellidos y nombres, su DNI? Sí, claro, pero solamente en la hoja del consentimiento. Y esto es de uso único, exclusivamente del equipo investigador. ¿Sí? Nosotros sí tenemos acceso a esto. Y solo cuando la, la revista nos pide, podemos hacerle llegar. Pero si no lo tenemos en nuestro archivo guardado, ¿no? Y eso es lo más probable. La revista actualmente, todas las revistas están pidiendo consentimiento informado, firmado por el paciente, ¿no? En un archivo de PDF. Muy bien, dentro de nuestra guía CARE para las guías para desarrollar un reporte de caso, en la sección 12, perdón, 11 que ya habíamos visto que es la discusión. En la parte final tenemos la sección 13 que es el consentimiento informado, ¿no? Y nos hacen una pregunta. ¿Dio el paciente su consentimiento informado? ¿No? Y hay que proveer una respuesta, sí o no. Este es nuestro checklist. Entonces, especialmente para esta sección, pues ustedes pueden ver que el consentimiento informado tiene secciones, tiene secciones, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, hay una pequeña parte que es una
parte introductoria, ¿sí? Una parte introductoria, una presentación. Hacemos un poco la introducción sobre el tema, en qué consiste, algo muy pequeño, cuál es nuestro objetivo al momento de nosotros realizar este reporte de caso, cuál es el procedimiento, qué es lo que vamos a realizar, qué estudios, qué información que tenemos en la historia clínica vamos a utilizar, ¿no? Ahora, riesgos. Recuerden esto, todo estudio tiene riesgos, por más mínimos que sean, tiene riesgos, ¿sí? Todo estudio, nunca se olviden. Puede haber incluso hasta un riesgo psicológico. El simple hecho de recordar, recordarle a un paciente, ¿no? Que nos narre cómo ha sido su enfermedad, puede generarle eh, sentimientos, puede generarle sentimientos de tristeza, ¿no? De melancolía, por solamente recordar su enfermedad pasada, ¿ya? Ahora, beneficios, pues eso sí, no. La mayoría de estudios no tiene beneficios. A veces sí se puede considerar, ¿no? Dependiendo del estudio, se pueden considerar algún pago económico o de una u otra forma, ¿no? Algún resultado de un estudio, ¿no? De un estudio realizado se le puede compartir al paciente y eso puede ser considerado como un beneficio. ¿Qué otros procedimientos alternativos se han realizado? Y esto es importante, ¿no? La confidencialidad del estudio. Explicitar ahí que solamente el equipo investigador tiene acceso a esos datos y que eso no va a ser compartido con nadie, ¿no? Y acá también hay una sección específica de compensación, si es que se le da algún monto económico o resultados de los exámenes. Adicional, en este caso, pues personalmente yo voy a considerar esta sección porque mencionarle, ¿no? Dejar en claro de que en cualquier etapa del estudio el paciente puede decidir retirarse, ¿no? Y por último, pues dejar el contacto, la información para que el paciente pueda comunicarse con nosotros en algún momento. Y pues al final tiene que firmar no solamente el paciente, sino también cuando esté disponible el testigo, ¿ya? Y en términos generales, si no tenemos el consentimiento informado del paciente y no esté firmado, pues es un hecho de que no se va a poder publicar ese reporte de caso. ¿Sí? Por más que el paciente esté en el hospital, tú tienes toda la información, pero no tienes el consentimiento informado, no se va a poder publicar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto va de la mano. Ah, ya, pero fácil. Le pongo una huella, lo firmo y sus datos, porque yo tengo todo. ¿No? Entonces, no. Eso es una conducta no ética. Ya hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Un resumen muy breve de otras malas conductas científicas. La fabricación de datos, la fabricación y la falsificación. La fabricación es generar, ¿no? Crear información falsa, mientras que la falsificación es manipular para que mi estudio sea más novedoso, más relevante. Yo puedo manipular los resultados, ¿no? Entonces, esos, esas son las diferencias y se debe evitar. El plagio, o autoplagio, ya saben que es plagio, como dijo no es plagio, es copia, ¿no? Es lo mismo. O sea, plagiar es no darle el crédito necesario a alguien que ya había anteriormente generado una información, ¿no? Un conocimiento, y pues no le estamos citando y nos estamos apropiando de esa información como si fuera nuestra. El autoplagio es cuando nosotros em, utilizamos nuevamente conocimiento, información de estudios o artículos propios, pero ya publicados con anterioridad, pero no lo estamos citando. Entonces, también si nosotros nos vamos a citar por alguna razón, hay que hacer, ¿ya? Si no sería un autoplagio. Esto es muy común, autoría honoraria o también la autoría fantasma, ¿no? La autoría honoraria, pues a veces por el miedo, por ese respeto, pero excesivo
alguno de nuestros docentes, a alguno de nuestros maestros. Simplemente, doctor, ¿quiere estar en el estudio? ¿Quiere estar en el reporte de caso? ¿No? Entonces, doctor, le vamos a poner para que nos ayude con los trámites. No, hay que evitar la autoría honoraria. Y la autoría fantasma, ¿no? Con mayor razón. Oye, no, pero faltó el amigo tal. Allá, pero es nuestro pata. Hay que incluirlo, ¿no? No hizo nada, pero igual que entre, ¿no? Entonces, evitar eso. La publicación redundante o duplicada, esto también es bastante común porque, recuerden, una revista recibe muchas peticiones, muchas solicitudes de publicación. Y estos procesos demoran en semanas, pueden 6, 8, 12 semanas hasta que te respondan. Pero uno tiene a veces esa necesidad, ¿no? De que sean las cosas rápidas. Entonces, tú envías tu solicitud, pasó 4 semanas, no te responden. ¿Qué hago? Ya hay que mandarlo a otra revista y envías tu reporte de caso a la revista A, a la revista B, C, D, y envías tu estudio, tu reporte a 5 o 6 revistas. Pasa que en el tiempo deciden aceptarte y te aceptan dos y tienes la misma información en 2 revistas. Eso es una publicación redundante o duplicada. Eso es una mala conducta científica. Tarde o temprano van a terminar retirando el reporte de caso que se haya publicado incluso en ambas revistas. Entonces, siempre hay que respetar los tiempos que las revistas estipulan, ¿sí? Hasta que nos digan, no, lo siento, no puedo recibir tu reporte de caso. Entonces, ok, voy a enviarlo ahí sí a otra nueva revista, esperando que nos lo acepten, ¿no? O muchas veces nos hacen unas correcciones, un feedback, y hay que mejorar, ¿no? Mejorar la redacción, mejorar una que otra cosita y poder enviar a una nueva revista. Pero siempre hay que esperar. No podemos enviar sin que tengamos una respuesta negativa de una revista, ¿sí? Y la publicación inflada. La publicación inflada es aquella, por ejemplo, mientras yo redacto mi reporte de caso, me faltaban algunos datos, ¿sí? Que no podía conseguir y tenía que ir nuevamente al hospital. Pero mientras tanto, como lo tenía, lo mandé y lo publicaron. En el proceso, tengo acceso a esos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, algunas pruebas diagnósticas, qué sé yo, un PCR, una prueba de antígenos, ¿no? Ya tengo, y mi estudio se hace, por así decirlo, más novedoso. Entonces, con esa nueva información, yo vuelvo a generar, ¿no? Mi mismo reporte de caso, pero agrego información y lo vuelvo a enviar para publicación. Eso también es una mala conducta científica. Sí, entonces hay que tener cuidado en esas cosas. A modo de resumen, esto lo voy a repetir una vez más. A la revista que ustedes quieran enviar, entren a la sección para los autores. Ahí está guía, directrices o sobre los autores, ¿no? Y entren a la sección de reporte de caso clínico y ahí les va a especificar cuántos gráficos, cuántas tablas debe tener, ¿no? Incluso la calidad de estos gráficos debe tener su reporte de caso para que ellos lo acepten. Sigan esas recomendaciones. Y hay otras recomendaciones, obviamente, como la cantidad de palabras, ¿no? Para toda la estructura del reporte de caso. Hay que seguir estos lineamientos, si no, no, simplemente no va a ser publicado, no lo van a hacer. Hay que mantener siempre una conducta apropiada desde el momento en el que ustedes deciden realizar un reporte de caso, ¿sí? O sea, el momento en que digan, mira, este casito podría ser interesante, pero ya alguien dijo, no, yo voy a redactar el caso, ya lo va a hacer, entonces hay que respetar eso, ¿sí? En el momento en el que queremos hacer el reporte de caso, primero hay que hacer firmar al paciente en 3 o 4 copias el consentimiento informado, con firma y huella, y también a los testigos, que puede ser un familiar cercano del paciente, ¿sí? En el momento en que vayan a tomar una foto, piden permiso. Piden permiso el paciente, ¿no? El familiar, si pueden obtener una fotografía en ese momento. Si el paciente menciona que no, pues hay que respetar esa respuesta.
¿no? Y durante todo el proceso de la elaboración hay que mantener la anonimidad del paciente, no hay que exponerlo. Recuerda que cualquiera de nosotros podría ser un caso clínico en algún momento de la vida, ¿no? Y que no respeten nuestra identidad, pues es muy molesto, ¿no? Vulnera nuestros derechos. Entonces hay que evitarlo. Y por último, pues hay que siempre guiarnos en algunas herramientas digitales para ajustar, mejorar tanto la redacción, así como el ajuste de los gráficos, de las tablas, para que nuestro reporte tenga más chance de ser publicado. Muy bien, con eso terminamos esta pequeña charla. Espero que haya sido de su agrado y quedo atentos si es que tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. Sí, buenas noches, doctor. ¿Le parece si esperamos unos 5 minutos para si hay algunas preguntas? Ok, claro, no hay problema. Doctor, buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, claro. Hola, Alex. Sí, doctor, buenas noches. Quería hacerle una consulta para el consentimiento informado. Bueno, este formato debe ser propio del hospital o nosotros mismos podemos construirlo, bueno, construir el formato y hacerlo firmar, o se tiene que pedir al mismo hospital el consentimiento informado. Esa es mi pregunta, doctor. Ok, bien, después vamos con Esperanza. Ya. Mira, Alex, hay hospitales, sobre todo los hospitales docentes, que ya tienen un formato específico de consentimiento informado, pero netamente para realizar investigación. Ya, me parece que en los institutos aquí en Lima, el Instituto Nacional de Salud del Niño, el Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas, tienen su propio formato de consentimiento informado para realizar investigación. Cuando el hospital tiene el formato, excelente. Hay que solicitar y hacer uso de este formato para que en el proceso no tengas tú limitaciones administrativas o barreras administrativas para que puedas llevar adelante el caso clínico y publicarlo. Pero dado el caso de que el hospital no tenga un formato, ¿ya? Entonces, eh, hay cursos y también hay entidades que nos dan, al menos en las capacitaciones de ética, pues nos han dado algunas especificaciones para elaborar consentimiento informado. El que yo les he presentado básicamente es, este, es la elaboración propia, pero según estas recomendaciones, ¿no? Entonces, pues, como te digo, siempre hay que adherirnos a las reglas, ¿no? Si es que nuestro hospital tiene un consentimiento, hay que hacer uso de ese consentimiento. Pero en el caso, el hospital no tiene, pero yo quiero hacer un reporte de caso y necesito el consentimiento del paciente, pues hay que elaborarlo. Entiendo, doctor, muchas gracias. De nada. Esperanza, a ver. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Yo tenía una consulta en cuanto a la autoría. Bueno, tengo entendido que eso no me pasó a mí, fue a unos compañeros, pero ellos habían realizado un reporte de caso y lo estaban enviando a una revista. El problema es que la revista les pedía que se agregue a un autor, en este caso un doctor que esté certificado, y pues ellos solo habían realizado ellos, entre ellos, pues no, en este caso uno ya tenía experiencia y había subido antes y siguieron de él, pero como no era doctor, la revista no lo estaba considerando. En esos casos, ¿qué se podría hacer, doctor? ¿Se buscaría un doctor que en este caso no haya realizado el trabajo y agregarlo? ¿O simplemente se tendría que buscar otra revista? ¿Qué te dice tu lógica, Esperanza? Bueno, yo creo que se debe buscar otra revista, pero no sé, bueno, en el caso de mis compañeros que querían subir, ellos ya habían sido prácticamente aceptados por esta revista, ¿no? Para que suban, ya estaba todo listo, solo faltaba el autor y lo subían, o algo así me dieron a entender. Interesante. Mira, es un caso bastante particular, pero sí, pues tu lógica, y te hago la pregunta porque me gustaría detectar eh, por ahí una mala conducta en potencia, ¿no? O sea,
el que nos pidan prácticamente lo que ha hecho en este caso, no sé si el editor te ha dicho, no, o sea, ponme a este doctor o ponme a un doctor y genérame prácticamente una autoría honoraria para publicar tu caso. Si no, no la publico. Básicamente es eso. Entonces, uno que a veces está formándose se encuentra con estas disyuntivas y podemos fácilmente podemos caer en una mala conducta científica. Qué bueno, no sé si lo habrán, qué bueno que tú lo digas, pero no sé si tus compañeros pues habrán caído en la mala conducta o realmente su ética estaba bien fortalecida y han decidido ir a otra revista, porque eso sería lo más adecuado, ¿no? O sea, enviar un correo, una carta a esa revista mencionando que deciden retirar su presentación, su reporte de caso y que van a elegir. Ese sería el mejor método, enviar un correo mencionando que ellos no pueden buscar a un autor y prácticamente generar una autoría honoraria, porque ese participante o ese autor, entre comillas, no ha cumplido los criterios, ¿no? Y existen criterios de autoría. Yo asumo que ustedes tienen cierto conocimiento, ¿no? En los cuatro criterios de la ICMJE, que es el Comité Internacional de Editores de Revistas, ¿no? En la que tiene que haber un aporte sustancial en el desarrollo, la elaboración, la síntesis, la recolección de los datos y hacerse responsable de lo que se está publicando, ¿no? Son cuatro criterios que se deben cumplir. Ya, entonces, respondiendo a la pregunta de todo este palabreo, lo mejor es enviar un correo y solicitar que el caso, en este caso el reporte, ya no siga el proceso, que desean retirar el reporte de caso y de que no, necesariamente, pues no, ya no van a continuar con con la presentación, ¿no? Para que se publique en esa revista. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, respondiendo a su pregunta, creo que en este caso mis compañeros no lograron subirlo. No sé si es exactamente por el problema de autoría, pero al final no lo subieron. Gracias, interesante. Eso es bueno, al menos hoy día vamos a dormir tranquilos. Bien. Lucio pregunta, ¿cómo consigo la plantilla para carta de consentimiento? Si el paciente salió del hospital. Y ya, mira, vamos hacia manera de flujograma. Si el paciente, o bueno, si en el hospital donde se atiende el paciente tiene consentimiento, solicita el consentimiento o genera una copia, sácate una copia del consentimiento, si es que tu hospital tiene. Y buscar, si es que todavía está por ahí entre las posibilidades, eh, la dirección o el número de celular del paciente y hacerle la invitación, ¿no? Te presentas, quién eres, de dónde vienes, qué estudias, en qué año vas o puedes ser en la compañía, no sé, si algún médico, si su médico está involucrado en el caso y quiere involucrarse también, entonces él puede llamar, presentarse y mencionar al paciente que se quiera hacer un estudio o una publicación de su caso. Si el paciente acepta, entonces la mejor manera es buscarlo y que firme el consentimiento informado. Otra forma podría ser, si ya se tiene el número, ahora todos tienen WhatsApp o otra red social, enviarle el consentimiento informado en PDF para que el paciente lo lea. Si está de acuerdo, puede enviar una firma digital o se puede imprimir el consentimiento, firma, pone su huella, lo vuelve a escanear y te reenvía el PDF y que a la vez te pueda poner un mensaje de sí acepto, ¿no? O sea, le puedes hacer una pregunta como mensaje, señor, señora, señorita, desea participar o acepta consentimiento para que nosotros publiquemos un caso de su enfermedad manteniendo su anonimato. Entonces, que te diga si acepto o no acepto. Si dice sí acepto y encima firmo, entonces ya tienes el consentimiento del paciente. Y puedes seguir todo el proceso porque ya tienes la historia clínica del hospital, puedes recolectar la información,
Ahí no les hablé un poquito ya, porque no estaba tanto con la parte de la sección de gráficos, ¿no? Y tablas, pero ustedes pueden ver aquí el punto 12, perspectiva del paciente, ¿ya? Esta guía CARE también tiene una sección en la que el paciente puede compartir, o sea, expresamente puede dar su perspectiva, ¿no? Ahí como dice, su perspectiva en uno o dos párrafos sobre el tratamiento recibido, ¿sí? Y eso puede ser a manera de llamada, a manera de mensaje, y ustedes todo lo que les dice el paciente, por ejemplo, el paciente muchas veces les puede decir, estoy muy contento porque este caso se esté publicando y pueda ayudar a otras personas, ¿no? Y cositas así. Entonces, ¿no? O el tratamiento que yo recibí desde el momento en que yo fui admitido en el hospital hasta mi curación, pues ha sido satisfactoria, me he podido recuperar bien, ¿no? Entonces, esto también va aquí. Y por eso es bueno mantener una comunicación con el paciente. ¿Sí? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? Si es que tu hospital tiene su formato, utiliza ese formato, ubica al paciente que ya se fue a casa, ¿no? Y una vez con el consentimiento así escaneado y te haya aceptado, entonces continúa con todo el proceso. Pero si tu participante se fue del hospital, tu hospital no tiene consentimiento, elabora. Yo les puedo pasar este formato, ahí me escriben al interno, tienen mi información, yo les paso esto en formato Word o en PDF, como lo quieran, y elaboren un consentimiento informado, busquen a su paciente y que les acepte. Ahora, pero si me preguntas, ya, doctor Cher, pero no tengo el número del paciente, no sé ni dónde vive, no sé ni su número, ya, échale tierrita, ese caso no se va a publicar. ¿Sí? Porque yo no te puedo decir, haz un consentimiento y falsifica. Sería lo peor, ¿no? O sin consentimiento nomás, preséntalo. No, no te van a aceptar. Eso es imposible. Actualmente todas las revistas piden un consentimiento informado. Sí, Lucio. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Sí, doctor, creo que ya no hay más preguntas ya por parte del público. Más bien agradecerle. eh, Agradecerle más bien por la ponencia, doctor, más bien, este es un poco lo que sería su certificado, más bien por este segundo curso nacional de redacción en casos clínicos. Otra vez agradecerle por ello, más bien invitarle a próximas oportunidades para que puedan apoyarnos en en estas actividades. Sí, claro que sí, Jorge. Por ahí solamente quizás a manera de recomendación. Como ustedes han podido ver, la guía CARE tiene secciones y una mejor manera de abordar la elaboración de un reporte de caso es haciendo las exposiciones o las charlas por secciones, ¿no? Incluso no siempre se empieza, por ejemplo, por el abstract, ¿no? El resumen. Eso se hace al final, pero se empieza así con una introducción, una búsqueda bibliográfica. Pero totalmente yo estoy agradecido por la invitación. Y pues sí, estoy presto en algún momento para poder apoyar a los colegas, a los doctores que están formando. Y muchas gracias, doctor, más bien por las recomendaciones. Más bien para finalizar, me daría una palabra clave. Esa es más que todo para para su asistencia de los chicos que hoy día han entrado. ¿Lo escribo o te lo digo? Eh, ¿Puede escribirlo si es posible, doctor? Ya, ya le puse. De la guía CARE. Bien, doctor, agradecerle más bien a usted. Muchas gracias.
Más bien ya a los participantes estoy enviando lo que sería el foro. Y como dijo el doctor, en este caso la palabra clave es care. Bien, yo me despido. Gracias.